Creados para ser como Cristo. Diga al que está a su lado, tú y yo fuimos creados para ser como Cristo. Vamos, dígaselo fuerte, dígaselo al de a la derecha, al de la izquierda, al de atrás, al de adelante. Dígale, fuimos creados para ser como Jesús. Perdón, ya me corrigieron ahí. Creados para ser como Jesús. Bueno, técnicamente Cristo y Jesús es la misma persona. Creados para ser como Jesús. Y vamos a basarnos en esta mañana en un versículo que está en Romanos capítulo 8 versículo 29. Ahí vamos a basar la enseñanza de esta mañana. Romanos 8:29. Y mire, en esta ocasión le puse ahí un versículo que lo tomamos de una versión que ahí lo encuentra usted al final. Se llama la versión de Message. Esta versión es una versión que yo le recomiendo mucho. Está muy entendible, está ampliada, muy bien explicada. El único detalle es que esta versión solamente está en inglés. Entonces, lo único que tiene que hacer pues es descargarse un traductor y listo. O si usted lee inglés, bueno, puede leerla de corrido en inglés. Y Romanos 8:29 dice: Dios sabía lo que estaba haciendo desde el comienzo. Y luego dice, Él decidió desde el principio moldear la vida de aquellos que lo aman con los mismos rasgos de la vida de su Hijo. Mire qué bonito. Y escogí este versículo y escogí esta versión porque me gustó mucho esta parte que dice que Él decidió moldearnos con los mismos rasgos de la persona de Jesucristo. En otras versiones dice que Él nos predestinó para ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. Pero a veces eso suena muy como muy místico, como muy espiritual. Y entonces esta versión nos da un panorama más claro de las intenciones de Dios. Dice que Él decidió desde el principio moldear nuestra vida, con los mismos rasgos, o sea, muy idénticos, muy similares, muy parecidos a Jesús. Entonces, tenemos que establecer una primer verdad, quizás sea la única que establezcamos hoy, porque vamos a ver algunos aspectos de esta verdad que quiero establecerle hoy. Y la verdad que encontramos en este versículo es la siguiente: que seamos como Él es su más grande deseo. Que seamos como Dios, que seamos como Jesús es el más grande deseo y el más grande anhelo de nuestro Dios. Mire, qué importante es que entendamos esto. ¿Por qué? Desde el principio de la creación, Dios ha querido, ha deseado que seamos como Él. Cuando Dios creó a Adán y a Eva, dice la Biblia que lo que Él dijo o la intención con la que decidió crear a Adán y a Eva, Él dijo estas palabras: hagamos al hombre. Pero no lo vamos a hacer de cualquier manera. Vamos a hacerlo conforme a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. O sea, vamos a hacer alguien que se parezca a nosotros. Dios dijo, quiero hacer alguien que se parezca a mí. Ya había hecho animales, ya había hecho peces, vacas, gatos, aves. Ya había hecho el sol, la luna. Y aunque en toda la creación usted ve el sello de Dios, no hay nada y no existe nada. Y mire que para ese tiempo ya estaban creados los ángeles. Pero ni aún Dios estaba conforme con la creación angelical. Yo no sé si usted se ha puesto a pensar en la grandeza de esto. Dios tiene un montón de ángeles en el cielo que Él les dice: canten y cantan, cállense y se callan, arrodíllense y se arrodillan, vayan y hagan esto y van y lo hacen. Sin embargo, Él decidió crearnos a usted y a mí, que desobedecemos, que hacemos lo que queremos, que a lo mejor no cantamos como un ángel. Cantamos cuando queremos, no cuando Dios nos dice. Los ángeles, Dios les dice canten y cantan. Usted no necesita que Dios le diga canta. Usted canta cuando quiere y si no quiere no canta.
Pero con todo y esos defectos que nosotros tenemos, Dios decidió crearnos, y no solo crearnos, Él quiso que nos pareciéramos a Él. Desde el principio este fue su más grande deseo. En toda la creación solamente el ser humano fue creado a imagen y semejanza de Dios. Ahora, quiero definirle esto de una manera breve porque el tiempo se nos va. ¿Qué es una imagen? ¿O a qué se refiere cuando dice que fuimos creados a imagen y semejanza de Dios? Cuando usted prende el televisor y ve ahí el noticiero, usted está viendo ahí una imagen. No sé qué noticiero le guste, o vamos a suponer que está viendo un partido de fútbol, usted está viendo una imagen. Si le va al Cruz Azul, o si le va al América, usted está viendo una imagen del Cruz Azul o del América, o de las Chivas, o de los Pumas, o del equipo al que usted le vaya. ¿Qué significa eso? Los jugadores no están en tu casa, pero tú los ves como si estuvieran. Ellos están en un lugar y tú lo que tienes en tu casa es una imagen de ellos. Y pareciera que están ahí en tu casa. Si tienes una pantallota así del tamaño del muro, bueno, pues pareciera que estuvieras adentro del estadio. Ahora hay personas que tienen sonido surround y casi se ve y se escucha como si fuera real. Pero lo que tienes en realidad es solo una imagen. Cuando Dios nos diseñó, y dice la Biblia que puso su imagen en nosotros, lo que Él planeó y lo que fue su propósito para nosotros, es que la creación entera, escucha lo que te voy a decir, cuando te viera a ti y me viera a mí, estuviera viendo a Dios. Dios está ya en su lugar, en el tercer cielo, pero al ser nosotros la imagen de Dios, Él planeó que la creación entera, al verte a ti, se cuadrara como si estuviera Dios mismo presente. Eso significa ser la imagen y la semejanza de Dios. Ahora, cuando el pecado entró, la imagen de Dios en nosotros fue rota. La imagen y la semejanza que teníamos con Dios fue rota, fue despedazada, se fragmentó. Por eso entró el pecado, y a causa del pecado perdimos la semejanza de Dios. La Biblia dice que Jesús vino a salvar lo que se había perdido. Y le voy a hacer una pregunta que en una ocasión estaba yo dando clases en un instituto bíblico y hice esta pregunta con los estudiantes, y yo les dije, cuando la Biblia dice que Jesús vino a salvar lo que se había perdido, ¿qué es lo que se había perdido? Y todos comenzaron a decir las almas, el mundo, la creación, el ser humano, respuestas como esa que seguramente usted tiene en su cabeza. Pero le voy a decir algo, no es así. El propósito primordial de Dios, y cuando la Biblia dice que Él vino a salvar lo que se había perdido, aquello que se había perdido se refiere a su propia imagen en nosotros. Jesús vino a rescatar su propia imagen en la humanidad. ¿Me está siguiendo? A rescatar eso que el pecado había roto y había quebrado en nosotros. En consecuencia nos pudo dar salvación. Pero Él vino a salvar su propia imagen. La imagen y la semejanza que nos había dado, vamos a decirlo de esta manera, su propia reputación, que usted y yo la echamos al piso y al suelo y la pisoteamos por causa del pecado, Él la vino a rescatar. Y Él dijo, esto es mío, esto lo tengo que restaurar. Pero el deseo de Dios sigue siendo el mismo. Dios no nos ha desechado. Dios sigue queriendo que usted y yo seamos como Él. Ese es parte de su propósito. Ahora, para hacernos como Él, Dios usa diversas herramientas. Y hoy le voy a mencionar por lo menos una, dos, tres, unas 4, a ver si nos da tiempo. Entonces, entendamos esta verdad. El deseo de Dios más grande es que seamos como Él. Ese es su más grande deseo. Ahora,
¿cómo nosotros podemos llegar a ser como Él? En nuestras propias fuerzas usted y yo no podemos. Mire, si nos da trabajo venir a la iglesia el domingo, ¿verdad que sí? Le da trabajo orar, le da trabajo leer la Biblia. Imagínese si por usted mismo fuera, no podríamos ser como Jesús. Nosotros en nuestras propias fuerzas no podemos, pero Dios tiene un plan y Dios tiene una serie de cosas que Él usa para ayudarnos a que seamos como Él. Ahora le voy a decir una cosa. Usted escucha muy bonita la idea de que Él quiere que seamos como Él. Ay, qué padre, Dios quiere que yo me parezca a Él. Pero a la hora de que Dios comienza a trabajar, la cosa no es tan agradable, pero el propósito es el mismo. ¿Me está siguiendo? ¿Y cuál es la primer cosa que Dios usa para transformarnos? Ahí va a aparecer y la puede anotar si usted quiere. Lo primero que Dios usa para transformarnos es su palabra. Su palabra. Su palabra. Diga conmigo, su palabra. Dios usa su palabra para transformarnos. Vamos a leer aquí un versículo, le va a aparecer ahí en la pantalla, Hechos 20:32. Y este también lo tomamos de la misma versión de Message. Y dice este versículo: ahora te entrego a Dios, nuestro Dios maravilloso, cuya palabra llena de gracia puede convertirte, mira cómo dice, su palabra llena de gracia puede convertirte en lo que Él quiere que seas y darte todo lo que puedas necesitar en esta comunidad de santos amigos. O sea, esta es una comunidad de santos amigos. Así lo define la palabra de Dios. Pero nos dice que en esta comunidad de santos amigos, en esta comunidad llamada la iglesia, Dios a través de su palabra nos puede convertir, nos puede transformar en lo que Él quiere que seamos. ¿Y qué quiere que seamos? Que seamos como Él. A través de la palabra de Dios, usted y yo somos transformados. La palabra puede ser expuesta, como en este caso, la palabra leída, la palabra revelada, la palabra en sus diferentes presentaciones, como Dios la diseñó, tiene el poder de transformar nuestra vida. Pero para eso usted tiene que cumplir ciertos requisitos, porque no es por el hecho de que usted esté aquí sentado oyendo la predicación, la exposición de la palabra, que usted puede ser transformado. Para que la palabra de Dios le pueda transformar, usted tiene que aceptar primero su autoridad. La Biblia tiene que convertirse en tu máxima autoridad. En la iglesia decimos que la Biblia, uno de los valores de nuestra iglesia es que la Biblia y el reino son nuestra mentalidad. Pero no solo nuestra mentalidad, sino que la Biblia es nuestro libro de fe y conducta. Es decir, usted tiene que ponerse de acuerdo y aceptar la autoridad de la Biblia en su vida para que la palabra de Dios le empiece a transformar. Hay personas que aceptan ciertas partes de la palabra, pero otras no. Y aquí, mire, voy a pisar un callito de varios. En una ocasión alguien me mensajeó y me dice: pastor, ¿por qué piden diezmos? ¿Que el diezmo no es del Antiguo Testamento? Y yo le dije: tiene razón, hermana, es del Antiguo Testamento. Entonces, ¿ya pasó?, me dijo. Ay, ya dije hermana, ya dije que es mujer. Bueno, discúlpeme, haga de cuenta que no lo escuchó. Dejémoslo en una persona. ¿No? Entonces me dijo: ¿qué no es del Antiguo Testamento? Sí, es del Antiguo Testamento. Entonces ya pasó, ¿no? Y le dije: bueno, en el Antiguo Testamento también está Jehová es mi pastor y nada me faltará. La quitamos también. No, es que esa sí me gusta. En el Antiguo Testamento también está yo soy tu padre. En el Antiguo Testamento también dice yo soy Jehová, el que rescata del hoyo tu vida y te pone tus pies sobre la piedra. También está en el Antiguo Testamento. ¿Lo quitamos también?
Lo primero que usted tiene que hacer para que la palabra le transforme es aceptarla de pasta a pasta. Desde Génesis capítulo 1, versículo 1 hasta Apocalipsis. El último libro, el último capítulo, el último versículo. Toda la escritura, dice el apóstol Pablo, es inspirada por Dios. Toda. Y útil para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Dice para que el hombre de Dios, y cuando dice el hombre de Dios, no habla solo de los hombres y no se refiere al pastor, porque a veces oímos el hombre de Dios y decimos, esto es para el pastor. No, el hombre de Dios es usted y soy yo, aunque sea mujer, porque se refiere al género humano. El hombre de Dios dice sea perfecto. Toda la escritura nos sirve para eso. Entonces lo primero es aceptar su autoridad en nuestra vida. Número 2, tenemos que asimilar su verdad. Para que la palabra nos transforme, todavía no. Para que la palabra nos transforme tenemos que asimilar su verdad. Entender que la palabra de Dios es la verdad. Dice Juan capítulo 1, versículo 11, Juan 1:1, dice que en el principio era el verbo, era la palabra. Dice, y el verbo, la palabra, era con Dios, estaba con Dios, y la palabra era Dios. Y luego dice, la palabra se hizo carne. ¿Qué significa eso? Que Jesús es la palabra de Dios encarnada. Entonces hoy usted y yo tenemos la palabra de Dios encarnada en Jesús, la palabra de Dios escrita en la Biblia, la palabra de Dios revelada en nuestra propia vida y nuestro propio espíritu, y la palabra de Dios expuesta a través de nuestros pastores, de nuestros líderes. Tenemos muchas presentaciones de la palabra de Dios, pero tenemos que entender y asimilar que cualquiera de sus presentaciones es la verdad. Por eso Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, porque Él es la palabra encarnada. Él es la verdad. Entonces tenemos que entender y asimilar y recibir que lo que la palabra de Dios me dice es la verdad. Muchas personas vienen a consejería y a veces yo las escucho y les digo, bueno, la palabra de Dios dice esto. Y de acuerdo a esto que dice la palabra, yo considero que usted debería de hacer esto, esto y esto. Y luego se les ve la cara cuando no les gustó el consejo. Perdóneme, yo no estoy para darle el consejo que usted quiere oír. Yo estoy aquí para darle el consejo que la palabra de Dios dice. Y si usted quiere que la palabra de Dios le transforme, tiene que aceptar su verdad. Hay gente que me ha dicho, pues ahí dice, pero yo creo que no. No aceptas entonces la verdad de la palabra de Dios. Sóbele un poquito al que está a su lado porque esa le debió haber dolido. Dígale, tranquilo hermano, no era para ti, era para otro. Dígales para los que están en el internet viendo. Y número tres, para que la palabra de Dios nos transforme, usted tiene que aplicar sus principios a su vida. Si usted solo escucha y no aplica los principios de la palabra de Dios a tu vida, no va a suceder absolutamente nada. Por eso dice el apóstol Pablo que seamos hacedores de la palabra y no solo oidores. Mucha gente escucha y dice, qué tremendo estuvo la predicación, pero no aplica nada de lo que oyó. Entonces la palabra de Dios se recibe completa, se acepta su verdad y se aplican sus principios a nuestra vida. De lo contrario, no sucede absolutamente nada. Hay gente que puede incluso hasta recibir milagros, pero un milagro no significa que haya sido transformado. El milagro ocurre en el cuerpo, pero la transformación ocurre desde el alma. Amén. Entonces mire, sigamos adelante porque si no, aquí nos atoramos mucho hablando de la palabra de Dios. Lo segundo que Dios usa para transformarnos a su imagen son los problemas. Diga conmigo los problemas.
Y aquí hay un versículo muy interesante, Romanos 8:28, tomado de la Nueva Traducción Viviente. Dice, y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Le marqué ahí algunas palabras en mayúsculas y yo quiero que desmenucemos este versículo porque a veces no lo hemos comprendido bien. Mire, es más, en todos los años que llevo de pastor, me he dado cuenta que este es uno de los versículos más mal interpretados por muchas personas, cristianos, líderes, pastores, predicadores y demás. Porque en otra versión dice, y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Esto es conforme a los que su propósito son llamados. Pero mire, vamos a desmenuzarlo. Lo primero que usted ve ahí que dice, y sabemos. Ajá. ¿Qué significa esto? Saber significa estar convencido que en tiempos difíciles Dios está con nosotros. Estar convencido, lo sé. No lo siento, pero lo sé. Muchas personas se desaniman porque dejan de sentir a Dios. Ay, es que ya no siento su presencia. Es que perdón, no andamos, dice la Biblia, no andamos por vista, no andamos por sentimientos. Usted tiene que aprender a caminar por fe. Y si Dios prometió estar con usted y conmigo, Él está, aunque no lo sientas. Por eso dice, y sabemos, estamos plenamente convencidos que así es. Aunque mis emociones digan otra cosa, aunque mis pensamientos me traicionen, aunque mis sentimientos me hagan dudar, tengo que caminar en una firme convicción de que Dios está conmigo. Qué bueno que sintamos la presencia de Dios, pero Dios está más interesado en que seamos como Él, a que solo sintamos su presencia. Hay personas que sienten la presencia de Dios, pero no son transformados. Y tiemblan y lloran y les pones la mano y ¡pum!, se van al piso. Y no estoy diciendo que eso esté mal, son manifestaciones de la presencia de Dios. Pero muchas veces nos conformamos con la manifestación de la presencia de Dios y no buscamos la transformación. Y claudicamos, dudamos cuando dejamos de sentirlo. Ajá, ¿vamos bien? Entonces lo segundo que dice, sabemos, estamos convencidos. 2, dice que Dios hace. ¿Quién lo hace? Dios. Ahora, este versículo está hablando de las situaciones adversas de la vida. Dios hace. ¿Ah? ¿Quién permite que vengan las pruebas y adversidades a nuestra vida? ¿Quién permitió que el diablo tocara la vida de Job y lo dejara en la calle, sin hijos, sin criados, sin animales, sin riqueza, sin salud y sin todo? ¿Quién lo permitió? Dios. ¿Quién permitió que la tormenta viniera y azotara la barca de sus discípulos? Dios. Por eso le digo que este versículo es a veces de los más malinterpretados, porque creemos que Dios dice que todas las cosas me ayudarán para bien, y creemos que el versículo dice que me va a ir bien todos los días de la vida y que voy a caminar sobre las nubes y todos seamos como Él, y Él va a hacer muchas cosas que a veces no nos van a gustar. Él va a permitir muchas cosas que a veces nos van a doler, pero todo va a cooperar para nuestro beneficio. ¿Cuál beneficio? No un beneficio monetario, no un beneficio de salud. El beneficio es que seamos como Él. Recuerde que en esta serie al principio enseñamos que fuimos creados para la eternidad y tenemos que vivir a la luz de la eternidad. Muchas personas dicen, pero ¿por qué me va mal en las finanzas, pastor, si soy hijo de Dios? No porque te vaya mal significa que no seas hijo de Dios. Quizás hay algo en tu corazón que Dios está trabajando, y donde la única manera donde tú volteas a verlo es cuando las finanzas son recogidas. Mire, le voy a decir algo que a lo mejor no le va a gustar. Perdóneme por anticipado. Hay personas que están en la iglesia solamente porque no tienen dinero, porque si tuvieran dinero no estarían en la iglesia, estarían pecando. Amén.
Hay personas que Dios tiene que trabajar con ellos con una enfermedad, con una adversidad, con una situación difícil, porque sanos, con finanzas, con bien, cuando todo marcha bien, no se acercan a Dios. Y entonces Dios tiene que hacer algo, permitir algo para lograr su objetivo de que seamos como Él. ¿Me está siguiendo? Yo le dije que no le iba a gustar, pero tenemos que desmenuzar el versículo. Dios hace. Ajá. Esto significa que la vida que tenemos no es una casualidad. Hay un plan maestro de parte de Dios. Dios está haciendo que se mueva. Nosotros cometemos errores, pero Él jamás lo hace. Todo lo que hace está medido con precisión. Tercero, sabemos que Dios hace que todas las cosas, el plan de Dios para nuestra vida es lo envuelve todo. Todo lo que te ocurre, todas tus tragedias, todos tus fracasos, todos tus problemas, todas tus alegrías, todos tus aciertos, todo, absolutamente todo, forma parte de un plan de Dios. Pastor, entonces Dios me mandó esta enfermedad. No, Dios la permitió porque de otra manera no te hubieras acercado. Entonces Dios me mandó esta crisis. No, Dios no te la mandó, Dios permitió que llegara, porque dijo, así se va a acercar, así voy a lograr engancharlo y hacerlo como yo, cumplir mi propósito. Todo, diga conmigo todo. Deudas, desastres, tragedias, fracasos, muerte de seres queridos, así como éxitos, aciertos. Todo, absolutamente todo, Dios puede transformar el peor mal en el mejor bien. Dios puede transformar tu noche más oscura en el día más soleado. Dios puede transformar tu peor tragedia en tu mayor bendición. Sabemos, entonces ya lo vamos entendiendo un poquito mejor. Sabemos que Dios hace que todas las cosas, dice, cooperen para el bien. Cooperar, ¿qué significa? Cooperar significa que trabajen en armonía. Entonces mire, ahí está Dios viendo tu vida y dice, a ver, este problema engancha con esta situación y con y acá le vamos a meter también un problema familiar para que todo embone y así se va a acercar. Pastor, ¿qué Dios tan malo nos está presentando? Pero si Dios te quita todas esas situaciones, honestamente, ¿estarías aquí? Hemos visto, diría mi abuela, con estos ojos, muchas personas que se acercan a Dios cuando están quebrados, cuando les está yendo mal en la familia, cuando están enfermos, pero cuando Dios ya los sanó, les restaura la familia, les da un negocio próspero, ¡fum! Y entonces preguntamos, ¿cuál era la razón de que Él estuviera acá? ¿Cuál era la razón de que Él viniera a la iglesia? ¿Cuál era la verdadera razón? ¿Buscaba a Dios o buscaba el favor de Dios? Entonces dice que todo coopere, que todo trabaje con armonía para el bien. O sea, esto no dice que todo en la vida va a ser bueno. Dice que todo va a trabajar armónicamente para provocar un resultado bueno, pero no dice que todo va a ser bueno. ¿Me está siguiendo? Como que no le está gustando esa predicación, pero ya la armé, ni modo, la tengo que acabar. Y luego dice, de quienes lo aman. O sea, que el bien no es para todos. Dile al que está a tu lado, hermano, no es para todos. Solo es para los que le amamos.
Y usted puede decir, yo lo amo. Y Jesús dice, bueno, si me amas, obedece mis mandamientos. Y ahí usted solito evalúese si lo ama o no lo ama. Y finalmente dice, según el propósito que Él, otra vez, que Él tiene para ellos. El propósito no es tuyo, el propósito es de Dios. Y Él va a hacer lo que sea para cumplirlo. Ajá. Y el propósito de Él es que nosotros lleguemos a ser como su Hijo, como lo vimos al principio. Entonces, mire, Dios nos transforma a través de su palabra, pero también Dios nos transforma a través de los problemas. Vamos a la tercera. ¿De qué otra manera Dios nos transforma? Entonces, mira, no rechaces los problemas. Mejor busca qué propósito hay, por qué vino esto a mi vida, qué Dios quiere tratar conmigo. Y dale la vuelta. Vamos a la tercera. La tercera es que Dios usa la tentación. Dice Santiago 1:12, tomado de la Nueva Biblia Viva, dice, dichoso el que permanece firme durante la prueba, porque cuando la supera, recibe la corona de vida que Dios ha prometido a los que lo aman. Dios dice, cuando superas la prueba, entonces viene una recompensa. Dios usa las pruebas, Dios usa los momentos en los que somos probados para hacernos más como Él. La Biblia dice que Jesús fue tentado en todo y fue aprobado. Hay un versículo ahí que dice, Jesús, varón aprobado, a través de las señales, maravillas, prodigios y todo que Él hacía. Jesús fue un hombre que fue aprobado por el Padre. No fue reprobado, fue aprobado. ¿Cuál es el propósito de las pruebas? Si hablamos académicamente, un maestro, ¿por qué pone una prueba? Pues para ver qué tanto conocimiento agarró el alumno. Para ver si está capacitado para ir al siguiente grado. Y si no está capacitado, lo reprueba. Y cuando alguien reprueba, tiene que volver a cursar el mismo curso. Tiene que volver a pasar por la misma enseñanza hasta que aprenda, adquiera el conocimiento y apruebe el examen o la prueba final. Cuando Dios permite una prueba en nuestra vida, lo hace con la misma intención de llevarnos al siguiente nivel. Cuando Dios te quiere llevar a un nuevo nivel financiero, va a venir una prueba financiera. Entonces Dios dice, a ver, vamos a probarlo. Y sabe una cosa, muchos reprueban. Porque la prueba por lo general viene con un poquito de escasez. Y cuando la gente empieza a ver escasez, paran de dar. Y cuando paras de dar, Dios dice, reprobado, que vuelva a empezar. No está listo para ir al siguiente nivel. Cuando tú sigues dando, sigues honrando a Dios, sigues poniéndolo a Él como primer lugar, Dios dice, mira, sí aprendió a depender de mí, pásenlo al siguiente nivel. Y ¡fum! Se vienen las promociones, se vienen las ventas, se vienen los ascensos en el trabajo, te empieza a caer un premio, un bono, esto, el otro, y dice, esto es lo que Dios tenía para mí, pero porque aprobaste. Cuando Dios quiere llevar tu matrimonio a un nuevo nivel, va a venir una prueba. Y cuando viene la prueba, muchos dicen, se acabó, vamos a divorciarnos, córtalas para siempre. Y entonces Dios dice, reprobados, no están listos para que vuelvan a empezar. Cuando Dios quiere llevar tu vida espiritual a otro nivel, te va a probar y va a decir, a ver, que no sienta la presencia de Dios. Que no sucedan milagros cuando ore, que se sienta seco cuando canta. Y muchos ahí es donde dicen,
Dios me abandonó, me voy de esta iglesia, ya no se siente la presencia de Dios como antes. Y Dios dice, repruébenlo, no está listo para más. Pero cuando tú sigues buscando a Dios, sigues firme, sigues golpeando, sigues orando, sigues ayunando, sin importar lo que sientas, Dios dice, aprobado, denle más unción, denle más crecimiento. ¿Sí me estoy explicando? Entonces Dios usa las tentaciones, las pruebas, como usted lo quiera ver, dice, para llevarnos a otro nivel, para acercarnos un poquito a ser más como Él. Ese es el propósito de las tentaciones. Ahora, la Biblia dice que ninguno de nosotros diga que es tentado por Dios, porque la tentación no viene de Dios. Dios permite que llegue a nuestra vida, pero Dios no la manda. ¿Me explico? La tentación tampoco viene del enemigo. No le eche la culpa de algo que él no tiene. Ya bastante condenación tiene con arder eternamente en el infierno. Ya déjelo en paz. ¿De dónde viene la tentación entonces, hermano? Pastor, ¿de dónde viene la tentación? La Biblia dice que la tentación está dentro de nosotros. El diablo lo que hace es escanearte y dice, cojea de este pie. Mándale ahí algo que despierte la tentación que ya trae. Entonces el diablo detecta que eres un lujurioso que no para de ver a las mujeres. Y dice, mándale un desfile ahí que parezca pasarela de modas, órale. Y luego arrímale un puesto de pornografía. Y dale un celular con datos ilimitados, órale. Y entonces se despierta la tentación que ya estaba en ti. No es de que, el diablo me tentó, no, la tentación ya estaba en ti. Si el diablo detecta que tú batallas con la falta de honestidad, le va a decir a tu jefe, ponlo en la caja. Es de confianza. Y ahí te va a poner. Y luego va a venir y te va a decir, mira, aquí le puedes maquillar de esta manera y te puedes embolsar tanto. Y ni se van a dar cuenta. Y se despierta la tentación que ya está en ti. ¿Me explico? Dios permite para ver qué tanto nos parecemos a Él. Dios lo permite, no porque sea malo, insisto en esto. Dios lo permite porque quiere ver cuánto te pareces a Jesús. ¿Cuánto? Jesús fue tentado en todo, pero Él no cayó. Él pasó la prueba. Y finalmente vamos al último. ¿Qué otra cosa Dios usa para hacernos más como Él? Las personas. Y aquí tienes que voltear al que está a tu lado. Y dile, hermano, Dios me está usando para que seas más como Él. Vamos, díselo. Dile, hermano, Dios me está usando para que seas más como Él. Ahora, Dios usa a las personas de dos maneras. Una es la manera suave y la otra es la manera difícil, la manera ruda. Y sabe una cosa, si yo les preguntara a cada uno, si yo le preguntara cuál prefiere, todos dirían la suave. Lo cierto es que por nuestras acciones nos buscamos la ruda. Dios usa a las personas para ayudarnos a ser como Él. Y dice la palabra de Dios, perdona nuestros pecados como nosotros perdonamos a los que nos han hecho mal. ¿Y por qué le digo que siempre buscamos la ruda? Porque la manera suave, como Dios usaría a alguien para ayudarnos a ser más como Él, la tiene acá enfrente. Esta es la manera suave. Que yo le diga, hermano, la Biblia dice esto, y usted dijera, sí, amén, voy a cambiar, y listo. Pero le digo una cosa, casi nunca sucede eso. Casi siempre estamos oyendo la palabra y, no, ¿por qué? Es que el pastor no sabe lo que yo he vivido. Hay personas que en una ocasión estaba yo con alguien y le decía, hermano, tiene que perdonar a fulano. Y, es que para usted es muy fácil decirlo, pero usted no sabe lo que me hicieron. Que para usted los pastores, me dijo, es muy sencillo decir que perdone uno, pero usted no está en mis zapatos. Hermano, ¿usted sabe cuántas personas tengo que perdonar yo todos los días?
Pastor, ¿a poco usted se ofende? Pues nomás voltéese a ver usted, ¿cuántas veces usted me ofende? Cuando dice, sí voy a ir, y no viene. ¿Qué sentiría usted que yo le dijera, voy a ir a su casa a visitarlo, y no llego? Se ofende. Pero usted sí puede decir, voy a ir, y no viene. Yo también me ofendo. Cuando hay gente que dice, vamos adelante con todo, pastor, y a la primera ya no vino, ya no estuvo aquí. Ay, es que llovió, es que tuve frío, es que no sé qué. Me ofende. Hay gente que ha venido y me ha dicho, pastor, casi hasta la muerte contigo, pastor. Y cuando le digo, hermano, necesitamos pagar la renta, híjole, pues yo le apoyo en otra cosa, pero ya así hablando de dinero, pues no. ¿Me está siguiendo? Entonces la manera suave que Dios usa a las personas para transformarnos más como Él sería esa: que tú oigas la palabra y dijeras, sí, amén, la recibo completa, sin argumentar, voy a cambiar, y salieras de aquí y empezaras a generar cambios en tu vida. Pero honestamente eso sucede muy poquitas veces. Y mire cuántas veces dije muy poquitas veces. Entonces Dios tiene que usar la manera ruda. ¿Y cuál es la manera ruda? La ofensa. Y te voy a decir una cosa, ¿sabes quién te va a ofender más? La persona que te va a ofender más es o las que están más cerca de ti. Tu esposo, tu esposa, tus hijos, tus familiares más cercanos, o las personas más importantes en tu vida, las que tú tengas acá, mira, en un pedestal. Tu hijo consentido, tu sobrino consentido, tu tío favorito, tu nieto predilecto. Cuando la esposa endiosó al esposo y lo puso así como inalcanzable. Ten cuidado, porque esa persona es la que más te va a ofender. ¿Sabe por qué? Porque por lo general idealizamos esas personas y las elevamos del plano terrenal y las ponemos en un lugar de privilegio y esperamos mucho de esas personas. A las esposas se les olvida que se casaron con un hombre de carne y hueso que tiene muchos defectos y lo idealizan. Y cuando les falla, surgen estas expresiones: lo esperaba de todos, menos de ti. Porque lo idealizaste. Idealizamos a un amigo, este no me falla, pero ni por nada. Y cuando te falla dices, me diste la espalda, me traicionaste. Yo esperaba de ti que me hicieras el paro, que estuvieras conmigo. Yo esperaba, yo creí que ibas a venir a mi casa a llorar conmigo, a no comer, y no lo hiciste. Y la pregunta es, ¿quién te dijo que eso iba a suceder? Tú lo idealizaste. Idealizamos a nuestros líderes. Yo por eso siempre le he dicho a usted, yo soy hombre y cometo errores. Yo no soy perfecto. Tengo más responsabilidad que usted, sí, pero no soy perfecto. No me idealice. No me suba en un pedestal porque me puedo caer. Ahora, no estoy tratando de justificar mis fallas, sino simplemente soy consciente de mi humanidad. ¿Está aquí conmigo todavía? Entonces Dios usa a las personas y Dios usa la ofensa para que seamos como Él. Pastor, ¿y en qué me ayuda una ofensa a ser como Jesús? Bueno, piense en Jesús.
latigado, escupido, arrancándole las barbas, cargando una cruz, coronado con espinas, soportando la burla de todos. Y aún así él, extendiendo sus brazos, dijo: Padre, perdónalos, no saben lo que hacen, perdónalos. Él no dijo: lo esperaba de todos menos de ti. Yo le aseguro, mire, la Biblia nos dice que un día Jesús se montó en un burrito y entró a Jerusalén, y toda la gente decía: Hosana al hijo de David, y el rey ha llegado, y se quitaban su ropa y la tendían para que pasara el burro donde iba Jesús, y cortaban las ramas de los árboles y le hacían reverencias y le alababan. 8 días después, en términos modernos los jóvenes dirían 3 doritos después, 3 doritos después, esas mismas personas estaban: ¡crucifícalo! ¡Y que muera! ¡Blasfemo! ¡Desgraciado! ¿A quién quieren? ¡A Barrabás! ¿Y qué hago con este? ¡Mátalo! ¡Cuélgalo! O sea, primero lo alaban y después lo matan. Ten cuidado con la gente que se acerque para alabarte, porque 8 días después te puede querer crucificar. Pero bueno, ese es fuera del tema. Pero Jesús no dijo, Jesús no volteó a la multitud. Imagínate a Jesús ahí colgado, crucificado, y toda la gente que estaba alrededor. Ahí estaban las personas que él había sanado. Yo no sé tú cómo te imagines esa escena. Yo me imagino que ahí estaba Jairo con la hija viva. La Biblia no lo dice, pero yo me lo imagino. Usted imagínese lo que usted quiera, haga su historia. Yo me imagino que dentro de los que estaban ahí, o sea, Jesús, así, matemáticas elementales. No me diga que de 15,000 personas no había por lo menos 500 o 1,000 presenciando la crucifixión. O sea, ahí estaba, alguien que había comido de un milagro de Jesús, ahí estaba. Jesús sanó a 10 leprosos. Quiero pensar que de esos 10, ahí entre la multitud cuando lo crucificaron, había 3, 2. Jesús dice que sanó a muchos y hizo muchos bienes. La palabra de Dios nos dice que si se escribiera y se documentara todo, no alcanzarían todos los libros para escribir todo lo que Jesús hizo. Entonces yo quiero pensar, y me imagino que en esa multitud, no sé si estaba Jairo, no sé si estaba alguien que comió en la alimentación, en la multiplicación de los panes y los peces, quizás estaba alguien que Dios sanó de lepra, quizás estaba alguien que Jesús lo restauró de alguna otra enfermedad. Yo no sé si estaba la mujer de flujo de sangre. Lo que sí nos dice la palabra de Dios es que todos estaban gritando: mátalo, crucifícalo. Y Jesús no volteó y dijo: oye Jairo, te pasas, brother. O sea, te resucité la hija y así me pagas. Lo esperaba de todos menos de ti. No. Jesús parejo dijo: perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Para qué usa Dios a las personas? Para enseñarnos a perdonar. Porque cuando aprendemos a perdonar, nos empezamos a parecer a Él. Ya para finalizar, un breve repaso de lo que vimos hoy. Dios usa su palabra. Dios usa los problemas de la vida. Dios usa las tentaciones y las pruebas, las adversidades, y Dios usa a las personas con un solo propósito: que seamos más como Él. Yo no sé si en esta tarde hay alguien aquí que diga: pues a mí me cuesta recibir la palabra de Dios. Hoy es un buen día para empezar a cambiar esa actitud en tu corazón. Yo no sé si aquí haya alguien que esté viviendo un montón de problemas,
y que incluso le hayas reclamado a Dios y que digas: Señor, ¿por qué tantos problemas? Pues porque Él quiere que seas como Él. Yo no sé si aquí hay alguien que esté pasando por un valle de tentaciones, que el diablo, o mejor dicho, el pecado que hay en nosotros te está tentando, y tú dices: Señor, ayúdame porque ya no creo resistir mucho. Yo no sé si hoy, aquí en esta mañana, hay alguien que tenga diferencia con algún hermano y que diga: pastor, yo a este hermano, hay gente que dice: pues yo, ni para bien ni para mal. Pues mal hecho, porque somos una familia, y si no es para mal, debería de ser para bien. Pues yo nada más buenos días, buenas tardes. Pues mal hecho, porque la Biblia dice que la iglesia primitiva comían juntos, platicaban juntos, tenían todas las cosas en común. No dice que buenos días y buenas tardes nada más. Imagínese que yo con usted nomás buenos días, buenas tardes. Usted ya no estaría aquí. Dios usa todo eso para que seamos más como Él. La pregunta en esta mañana sería: ¿cuántos de los que estamos aquí quieren ser más como Jesús? Ese es el tercer propósito que Dios tiene. Propósito 1, dijimos: Dios nos creó para su alabanza. Propósito 2, Dios nos creó para su familia. Propósito 3, Dios nos creó para que seamos como Él. La próxima semana vamos a ver el propósito número 4 y ya casi estaremos terminando esta serie. Y mi intención, hermanos, es que usted descubra para qué fue llamado, para qué fue creado, para qué diseñado. Y no solo que lo descubra, que lo lleve a la práctica. Si usted ha entendido que Dios lo creó para su alabanza, lleve una vida de alabanza. Si usted ha entendido que Dios lo creó para su familia, haga de esto una gran familia. Si hoy usted ha recibido que Dios nos creó para ser como Él, comencemos a ser como Él. Póngase sobre sus pies, quiero orar por usted.